Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, Ντομίνγκο Καβάλο, θεωρείται από τους αντιπάλους του ως ένας από τους πιο βασικούς υπεύθυνους για την οικονομική κατάρρευση της Αργεντινής το 2001. Είναι ο άνθρωπος που σχεδίασε και υλοποίησε για χρόνια όλο το μοντέλο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η χώρα μέχρι την καταστροφή. Σήμερα, ο Ντομίνγκο Καβάλο, άλλοτε μια από τις πιο σημαντικές πολιτικές φιγούρες της Αργεντινής, είναι ένας από τους πιο μισητούς ανθρώπους στη χώρα. El haber metido a Argentina en el régimen de convertibilidad, en el haber erradicado la inflación, en el haber integrado a Argentina al mundo, haber permitido la modernización de todas las estructuras productivas de la Argentina, considero que ha sido un gran logro y que yo tengo una parte, no toda, pero una parte del mérito de ese logro. Y él promulgó esa ley absurda que obligó a la paridad monetaria del dólar y de la moneda argentina. Yo creo que fue una política desenfrenada de venta del patrimonio nacional, incluyendo el petróleo. Argentina fue el único país que vendió su empresa petrolera nacional. Se vendió todo, el teléfono, las telecomunicaciones, cuánta cosa había por venta se vendió. Con eso se pagó deuda, pero la deuda siguió creciendo. Hubo aviones de aerolíneas que se vendieron por $1 a Iberia. $1, créase o no. De veras, te lo juro que no es imaginación. No solo aerolíneas argentinas, privatizaron todo lo que pudieron, sobre todo el petróleo, que era lo más jugoso que había y que sigue habiendo, ¿no? Un negocio más lucrativo de todos. Cuando existen consultoras, cuando hay tanto dinero, cuando hay tanto dinero para ganar más dinero, cuando hay negocios mientras la sociedad está distraída, mientras existían los hombres que pregonaban las conveniencias de que las empresas del Estado pasaran a... O nos olvidamos de Neusta. Pero, y tenía alto rating. No solamente los políticos, ¿eh? En este cambio tenemos que incluirnos también los periodistas, los medios de comunicación. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar tantas estupideces? Instrumentos extraordinarios como la televisión y la radio en manos de idiotas para generar pueblos idiotas. ¿Hasta cuándo? Entonces, al final del periodo, se había vendido el patrimonio nacional y estábamos peor que al principio. Fue una política pésima, fue una política definitivamente inspirada en la magia del mercado, de que todo era abrir, discriminar, vender, sacar al Estado del escenario, dejar que las fuerzas espontáneas del mercado, en un escenario especulativo internacional, sacaran al país adelante, y el resultado fue una catástrofe. Η αρχή του τέλους θα μπορούσε να προσδιοριστεί στο έτος 1989. Νικητής στις εκλογές εκείνου του χρόνου αναδεικνύεται ο περονιστής Κάρλος Μένεμ, ο οποίος θα κυβερνήσει την Αργεντινή για 10 συνεχόμενα χρόνια. Δηλαδή Menem, político mentiroso, bandido, una especie de Berlusconi argentino, sí, ¿no? Una especie de Berlusconi argentino, con muchas características comunes. Y él promulgó esa ley absurda que obligó a la paridad monetaria del dólar y de la moneda argentina, que era una ley que no tenía nada que ver ni con la economía, ni con las finanzas, ni con nada. Ο νόμος αυτός, που έμεινε γνωστός ως νόμος της μετατρεψιμότητας, όριζε ότι η ισοτιμία του δολαρίου και του τοπικού νομίσματος του πέσο ήταν 1:1. Δηλαδή στα χαρτιά, το 1 πέσο ισούτο με 1 δολάριο. Era una ley nacida solo de la demagogia política. Tanto que yo les decía a algunos amigos argentinos que estaban en ese momento ligados al poder, en el área económica, les digo, bueno, pero ya que van a hacer una ley así, pongan que cada peso argentino vale $10. ¿Por qué no? Es igual, esta ley es fruto de la imaginación, no tiene nada que ver con nada. Pero bueno, esos milagros falsos, esos espejismos, después se pagan. Y a la hora de pagar, por supuesto, los que pagan, como siempre, son los pobres, son los más desamparados de la sociedad. Ο νόμος της μετατρεψιμότητας ήταν παιδί του Ντομίνγκο Καβάλο. Ungido superministro renegocia la deuda externa. La operación llamada Megacanje es otra gran estafa que le costará al país
55.000 millones de dólares. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales, o 1.000 pesos, el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales. Llevarse comida en un país que producía comida para 300 millones de habitantes. Era una contradicción, y esta contradicción de mercado le estaba dando un sistema operativo que era, bueno, lo que comúnmente se llamó neoliberalismo, en donde la Argentina fue uno de los laboratorios con conejillos de India que fuimos nosotros. El derecho al trabajo está por encima de la rentabilidad, ¿no? Nosotros habitamos un mundo jodido que identifica valor y precio. El gran poeta español Antonio Machado decía: ahora cualquier necio confunde valor y precio. Y esto es en el año 30 y algo, ¿no?, que él lo escribió. Pero fíjate que han pasado 80 años y es más que nunca cierto que el mundo de hoy, por ejemplo, que desprecia el trabajo porque el trabajo vale hoy por hoy menos que la basura. La política de los años 90, que fue una política de inspiración neoliberal, ortodoxa, apoyada por el Fondo Monetario Internacional, terminó en una catástrofe. Y el país salió de esa catástrofe haciendo exactamente lo contrario. Porque ahora dependen sus propios recursos. La Argentina ahora no está dependiendo del crédito internacional. Depende esencialmente de su propio ahorro y no recurre al crédito internacional. Bueno, ahí hubo varias decisiones, si usted quiere. La primera fue decidir que no habría más negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hasta ese momento los ministros que me habían precedido habían intentado negociar un préstamo de entre 20 y 25.000 millones de dólares. La primera reunión que yo tuve con Keller, que después fue presidente de Alemania y en ese momento era el director gerente del fondo, fue anunciarle que Argentina retiraba cualquier pedido de fondos, porque ese pedido de fondos daba lugar a una negociación que de hecho implicaba renunciar a fijar la política económica. Es decir, era una intervención total de la economía argentina. Por supuesto, la excusa era precisamente dar fondos a Argentina, fondos que hubieran terminado entrando por una ventanilla y saliendo por la otra para pagar a los acreedores. Esto era evidente que el único objetivo era
salvar de las pérdidas a los acreedores financieros. Al retirar yo el pedido de fondos, el poder del Fondo Monetario sobre Argentina disminuyó muy rápidamente. El gobierno anterior al default, siguiendo un programa del Fondo Monetario que algún parecido tiene con Grecia, había exigido y había conseguido una rebaja de los salarios y de las jubilaciones del 13%. Nosotros dijimos, eso no tiene sentido, porque ¿cuánto hay que bajar los salarios públicos para poder satisfacer a los bancos o a las empresas que piden seguro de cambio? Hicimos todo lo contrario, hubo una decisión de la Corte que el gobierno aceptó de devolver el 13% de salarios que se le había recortado en el año 2000. Cuando protegimos el consumo, rápidamente empezó a subir la producción, rápidamente la demanda empezó a crecer y en los 8 meses finales del año 2002 ya Argentina estaba creciendo 8% y los 4 años siguientes creció 9% por año. A principio del 2006 definitivamente Argentina pagó toda la deuda con el Fondo Monetario y hizo todavía más explícito que el fondo no tenía nada que decir en materia de política económica en Argentina. Lo cual fue una muy buena decisión, porque el fondo, cuando un país le pide dinero, le pone condicionalidades, le dice cuáles son los límites de su política económica. Y suele suceder que las ideas del fondo no son buenas ideas, porque son ideas ortodoxas. Entonces, la mejor relación con el fondo es no deberle nada. Porque si uno no le debe nada al fondo, no tiene ninguna condicionalidad que cumplir. Entonces, para reasumir la soberanía, para reasumir el manejo nacional de la política económica, que es fundamental, es necesario no tener que pedirle plata al fondo. ¿Y de dónde ustedes encontraron el dinero para pagar la deuda? Eso salió de la recuperación económica. Miren, uno de los problemas, una de las grandes enseñanzas que yo creo que uno tiene que registrar es: no se logra el equilibrio de las cuentas públicas, del equilibrio fiscal, el equilibrio del presupuesto, en medio de recesión económica. Uno tiene al revés que tener una economía creciendo, y es eso lo que ayuda como elemento fundamental a reequilibrar las cuentas públicas. Y creo que esto es uno de los temas que el fondo no entiende. El fondo quiere combinar achicamiento de las economías. Creo que en el caso de Grecia es un programa que casi por 3 años implica achicamiento, con aumento de deuda y en ese contexto equilibrar las cuentas públicas. Las cuentas públicas se equilibran de manera genuina solo en una economía que crece. Por lo menos tiene una actitud de mucha dignidad, eso es lo que te puedo decir. Y esa actitud de mucha dignidad me parece ejemplar. Cuando vienen los del Fondo Monetario Internacional a decir que es lo que ustedes tienen que... No señor, se equivocó de lugar y de momento. Pero en este país no se puede hablar así. Este país tiene un gobierno democráticamente elegido. No los eligieron a ustedes, nadie los votó, señores tecnócratas, nadie los votó. Si un país llega al default, ¿es el fin del mundo o no? No, claro que no. No, claro que no. Claro, le dicen a uno que es el fin del mundo. Y si uno lo cree, negocia de manera distinta. Nosotros siempre pensamos que no era el fin del mundo. Sí, siempre fuimos muy precisos en tener argumentos técnicos en la negociación. Y eso es lo que hoy todavía nos reconocen. No somos, obviamente, muy populares en términos del mundo financiero, pero reconocen que siempre fuimos extremadamente serios en los argumentos y en la negociación. Y cuando dijimos esto es así, así era, no había cambios. Lo que está muy claro es que Argentina no salía de la crisis si no suspendía el pago de la deuda.
y es muy difícil salir de la crisis con las mismas reglas. Entonces lo que el caso argentino demuestra es que en las condiciones argentinas no había más remedio que convertir la deuda a niveles manejables, que es lo que pasó. Y entonces cuando se convirtió, el país pudo pagar y está pagando.